¿Cómo estás? Buenas tardes. Estamos en Platicando en Familia y toda esta hora es para ti. Vamos a hablar de un tema sensible, fuerte, pero definitivamente que tenemos que informarnos. Soy Patti López Ramos, estás en el 1040 de AM y el 95.1 de FM. Saludos a los amigos de Austin, Texas, a ti que también nos estás escuchando desde internet, por radio. Te recuerdo que nuestra página está totalmente renovada. Nos puedes escuchar en radio en vivo a través del www.radiomujer.com. En la parte de la esquina derecha dice radio en vivo, ahí está unos audífonos que significa si quieres escucharnos, o una camarita si nos quieres ver en cabina en vivo. Y pues todo esto que estemos aquí platicando contigo es posible gracias al equipo que me acompaña: Arturo Cervantes en operaciones, César Paz en asistente de producción, Natalia los teléfonos va a estar ahí pendiente, hola, y nuestra productora Telma Coronado. Y hoy, martes de Derecho Familiar. Y, ¿sabes? El tema, como te comenté hace un rato, es sensible, ¿verdad? Bastante. Es la trata de personas que va a abordarlo el licenciado Alfonso de León. Bienvenido, Alfonso. Muchas gracias, Patti. Nuevamente, un placer estar contigo, con todas las personas que nos acompañan. Y ciertamente, como lo mencionas, un tema muy sensible, delicado, fuerte, pero que es importante que las personas que nos escuchan tengan a ciencia cierta cómo se da este fenómeno, esta conducta que daña a una buena parte de la población. Sí, y bueno, si tienes algún comentario, alguna pregunta, comunícate con nosotros al 3122 1190, 36 47 18 83. También puede ser por WhatsApp 333 822 3208 o por inbox en Facebook Mujer el Sexto Sentido. Y a veces creemos que este tema, Alfonso, está lejos de nosotros y no es así. No, lamentablemente es un tema muy sensible y que vulnera tanto a niños, niñas, mujeres, adultos, familias, ¿no? Familias enteras, porque también no únicamente hay una persona que sufre este delito, es un delito tipificado por la ley, sino que también todo el entorno que va acompañando a este fenómeno. Intervienen muchas personas. Me vas a ir platicando poco a poco, punto por punto. Claro. Pues vamos entrándole al tema. Sí. Algunas personas consideran que el tema de la trata de personas es una forma de violencia del siglo XXI. Es una forma moderna de esclavitud, pero realmente este problema viene desde el siglo XIX y principios del siglo XX, nada más denominado de otra forma, la trata de blancas. Okay. Era muy común que en aquellos años se comercializara con mujeres de raza blanca, europeas, norteamericanas, pero el fenómeno fue creciendo. Hay cifras alarmantes de que este fenómeno no se da únicamente en México, sino que viene a nivel mundial. Es de los negocios más rentables, el tercero, para ser exactos, no antes que el tráfico de drogas, el tráfico de armas y en tercer lugar la trata de personas, el tráfico. Y cuando hablas de negocio, sí, pero el negocio es ilegal, ¿no? Porque puede haber negocios. Ahora, vamos partiendo de lo que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, considera lo que es la trata de personas. Se presenta cuando una persona promueve, solicita, ofrece, facilita, consigue, traslada, entrega para sí o para un tercero a una persona por medio de la violencia física o moral. Puede ser mediante el engaño también o mediante el abuso del poder.
Esto es para someterla a la explotación sexual o bien laboral, hacer trabajos forzados, someterla a la esclavitud y prácticas que pueden llegar incluso hasta la extirpación de órganos. Entonces estamos hablando de algo complejo, algo que se va tejiendo y que poco a poco se va dando ese fenómeno que, como te lo mencioné hace un momento, es el tercero más redituable a nivel mundial. Son las cifras que maneja la ONU. Pero cuando dices redituable, di ilegal, ¿no? Es ilegal, sí, pero es ilegal, por cierto. Sí, claro, pero me refiero cuando te escucho que es redituable, digo, supongo que está en el sector. Sí, es que para efectos de estadística, la ONU contempla cuáles son los negocios que generan una riqueza en forma inmediata. Entonces, la ONU dice, bueno, el negocio ilícito que genera una mayor riqueza es el tráfico de drogas. Esa es la parte que me faltaba, negocio ilícito. Sí, son ilícitos. Sí, porque cuando me hablabas redituable decía, no me lo digas así. No. El negocio ilícito, claro, que genera riqueza en una forma irregular, en una forma ilegal. Partimos que está el tráfico de drogas, el tráfico de armas y, en tercer lugar, la trata de personas. Ahora sí, ya me estaba asustando. De por sí me asustó, pero no es para menos. Son terribles las cifras y cuando volteamos nuestra mirada a México no se queda atrás en esa estadística terrible. Máxime que hay lugares en donde está detectado el problema. En Tijuana, por ejemplo. Tijuana, en Acapulco, ciudades en donde se ha advertido un gran número de personas y que nuestro país lamentablemente está catalogado como uno de los países que sirven de puente, de enlace para surtir, digamos, de seres humanos a otras naciones, ¿no? México es un país de origen, de tránsito y de destino. Ahorita en el siguiente corte vamos a explicar en qué consiste cada uno de estos conceptos, pero sí de entrada vamos a analizar el por qué se da. Básicamente partimos del fenómeno de cómo se le denomina, que era anteriormente trata de blancas y ya posteriormente se fue adaptando a las situaciones de evolución como se fue dando a nivel mundial. Ahora, ¿México tiene el problema de trata de personas? Por supuesto que lo tiene. Sí. Lamentablemente lo tiene. Se ha legislado al respecto. Ya existe a nivel federal desde el año 2008 una ley que previene este delito. Sin embargo, esta legislación obedece a los tratados internacionales que las diversas naciones, al advertir ese tráfico ilegal de personas, tuvieron la necesidad de generar una legislación adecuada, muy dura, estricta, para castigar y sancionar ese problema del tráfico ilegal de personas. De tal suerte que México, pues a partir del año 2008, surge a nivel federal la ley para prevenir y sancionar el tráfico ilegal de personas. Bien, estamos hablando de la trata de personas con el licenciado Alfonso de León en tu martes de Derecho Familiar. Regresamos en un momento, te recuerdo los teléfonos de cabina 3122 1190 3647 1883. En un momento estoy contigo. Estamos de regreso en martes de Derecho Familiar, aquí en Platicando en Familia con el licenciado Alfonso de León Mijes. Pues, ¿cómo escuchaste los datos? Datos realmente alarmantes, son cifras, los números son fríos, dicen por ahí, y también se dice que lo que es medible es perfectible.
de tal suerte que si hay datos, hay estadísticas, hay números, también podemos ir mejorando, ir abatiendo cada vez más ese número de estadísticas y no convertirnos o no convertir a las personas que nos rodean en un dato más, en un dato estadístico más. Precisamente esta forma de delincuencia organizada tiende a hacer una gran diferencia de lo que es el fenómeno de la trata de personas con el tráfico ilegal de personas. Cuando mencionamos la diferencia, el objeto en la trata es la explotación del ser humano, violentando en forma inicial sus derechos y sus garantías como individuo, como sujeto. Cuando tratamos el tema o cuando analizamos el tema del tráfico, estamos ya ante una situación de traslado de ilegales o de personas inmigrantes que atraviesan fronteras. De tal suerte que es importante aclarar que no todos los casos de tráfico de personas implica un traslado. Por ejemplo, para la trata de personas no es necesario atravesar fronteras. Puede ser el traslado únicamente en territorio nacional. Okay. Pero para el tráfico ilegal de personas estamos hablando que vulnera precisamente a las personas que están de paso por un territorio y que buscan llegar a algún otro lado, tal vez país. En este caso a los Estados Unidos, para mejorar su condición de vida, para cumplir un sueño de juntarse con sus familiares. Pueden tener diversos aspectos. A mí me gustaría Pero sí son dos cosas totalmente distintas. Son dos cosas diferentes porque para la trata de personas se requiere que exista un fin preponderante, que es la explotación sexual o la explotación laboral. Para el tráfico de personas se requiere únicamente que exista ese traslado y que atraviese fronteras. Los famosos polleros, los coyotes. Coyote que cobra una cantidad de dinero para que una persona, ya sea mexicana o ya sea un extranjero, que viene de paso por nuestro país, se le cobra un dinero y se le asegura y se le dice: yo te voy a ayudar a atravesar la frontera, pero me tienes que pagar un dinero. De tal suerte que esa relación entre el pollero y el inmigrante se da por unos días. Puede ser por una semana, puede ser por 5 días, por 3 días. Y la función del pollero es únicamente cobrar para poderlo cruzar la frontera. Y de forma ilegal también. Y de forma ilegal, por supuesto, obteniendo un beneficio económico. Y muchas veces... de ese tema hay que hacer otro programa. Yo pienso que son varios programas, sí. Porque hay mucha información al respecto. Sí. Hay libros, hay artículos completos sobre el fenómeno del tráfico de personas. Pero sí, hoy este tema, como te lo mencioné, algo sensible, sí. Algo delicado, que no porque no lo comentemos no existe. Al contrario, te repito, México está entre la lista de los países con un alto índice en estos delitos. Y lamentablemente la ley para tratar y erradicar la trata de personas viene desde el 2008, obliga a todos los estados de la República a legislar al respecto y algunos estados ya se han pronunciado con sus legislaciones estatales. Sin embargo, por ahí el estado de Morelos como que no se resiste, no quieren entrar a ese tema, mencionando que sus números no son tan alarmantes. No sé, que no es de que son tan, es como estás embarazada o no estás embarazada. Pues son resultados contundentes. Hay que legislar. La obligación de los estados es adherirse a ese pacto federal y la legislación federal precisamente obliga a todos los estados a observar los lineamientos que México suscribió los tratados correspondientes con las naciones, con la ONU, precisamente para adaptar las legislaciones y combatir y erradicar el fenómeno que implica la trata de personas, porque es algo muy delicado. Sí, claro. Son números alarmantes y, como te repito, los delincuentes están organizados.
Y es desde que se los secuestran a la chica, al chico, o también los convencen, porque luego se da, ¿no? Sí, hay un convencimiento, hay una manipulación de información, ofreciendo tal vez trabajo bien remunerado. A las chicas les ofrecen ser actrices, van a salir en revistas o ser modelos, pero les piden pasaporte y les dicen, pero tenemos que salir a los Estados Unidos para hacerte una promoción adecuada, ¿no? Regularmente es la forma en cómo los perpetradores llevan a cabo el enganche con sus víctimas, ofreciendo un trabajo que no muchas veces es real y que también en otras ocasiones no lo cumplen al 100%. Entonces, cuando ya este grupo de personas tienen a su resguardo a un grupo de jovencitas, jóvenes, ellos los llevan precisamente a las personas que van a calificar y que van a reclutar y van a decir a dónde se van a enviar. Se van a enviar a Tijuana, porque repito, es el lugar en donde existe una mayor concentración de personas y que el delito está en términos alarmantes, o bien si son sacados del país. Entonces, por eso se considera que México es un país de origen, y también se da el tránsito y el destino de estas personas, porque así como genera personas para mandarlas fuera del país, es un lugar de tránsito, porque sirve como enlace para que lleguen a los Estados Unidos o que lleguen a Europa, pero por el canal de México, ¿sí? O sea, sí pasa, sí puede pasar sí pasa a cualquier persona que tengamos hijos. Claro. Tenemos que estar completamente conscientes de eso. Ahora, este delito, ¿quién lo comete este delito? Cualquier persona que promueva, que solicite, que ofrezca, que facilite, que consiga o que traslade a una persona mediante engaños, mediante el ofrecimiento de alguna cantidad de dinero, pero para someterla a un trabajo sexual o bien a someterla a trabajos forzados. Se las llevan a vivir o se los llevan a vivir a ciertos lugares, pero con un fin específico, ¿sí? Ya sea para explotación laboral, los ponen a trabajar jornadas inhumanas, o bien las capacitan a las chicas, las enseñan a bailar, las enseñan a modelar, pero con un objetivo de que en 2 meses, 3 meses ya están capacitadas para los lugares en donde pueden ser contratadas. Y luego no las dejan salir. Sí, no las dejan salir, les retienen su pasaporte, les quitan el dinero y están sometidas bajo la amenaza, bajo la presión. Un tormento psicológico tremendo. Claro, entonces aquí se dan varias figuras, se da el secuestro, porque es un apoderamiento en forma violenta de la libertad de la persona. Se vulneran sus derechos y sus garantías, se violentan sus derechos humanos, se violentan incluso sus hábitos de vida, su alimentación. Es algo tremendo. Terrible, ¿eh? Estamos hablando de la trata de personas, y antes de irnos al corte, yo te quiero invitar este jueves a las 10 de la mañana, totalmente gratuito, a asistir al taller de constelaciones familiares. Si te interesa participar, comunícate con nosotros. Regresamos en un momentito. Estamos de regreso, 4:34 de la tarde, y continuamos con este tema. Y antes de continuar, me están preguntando aquí Jesús Ayala sobre el taller de constelaciones familiares, y te comento que es totalmente tu asistencia gratuita. Es este jueves a las 10 de la mañana y te puedes comunicar al 3629-8780. Te lo repito, 3629-8780. Y pues seguimos con el tema, con el licenciado Alfonso de León Mijes. Sí, Pati. Me estabas comentando de quiénes son las personas que... Las personas más vulnerables para recibir este delito son las niñas, los niños, las mujeres y los migrantes indocumentados, los que se encuentran de paso por nuestro país.
Y aquí vemos el fenómeno desde los dos puntos de vista, ya sea para la trata de personas, para someterlas a un trabajo sexual o bien a jornadas laborales inhumanas. Se pueden utilizar digamos que son los perfiles que la delincuencia busca para perpetrar este tipo de delitos. Ahora, claro, hay lugares, niños, mujeres, jovencitas, personas que en ese momento no tienen trabajo. Así es, que se encuentran desesperados. Chicas que quieren soñar con ser artistas. Modelos. Ese es el ofrecimiento más recurrente, ¿no? Decirles que es una compañía que se dedica a buscar talentos y que su función es descubrir a chicas con bonito cuerpo, con bonita cara, y viene el ofrecimiento, ¿no? Así es que cuidado, papás, mamás. Sí. Porque no crean todo lo que les dicen. No, regularmente no cumplen esas promesas, ¿no? Hay lugares en donde es más probable encontrar víctimas de la trata de persona. Los lugares en donde regularmente se localizan son clubes nocturnos, table dance, hoteles, restaurantes, y sobre todo las fábricas o las plantaciones agrícolas, porque estamos llevando de la mano estos dos delitos, porque la explotación laboral se da precisamente en fábricas en donde laboran más de 8 horas con salarios muy por debajo de lo que la ley contempla, que no reciben prestaciones, y esa es una forma de maltrato y de violentar los derechos de la persona. Entonces, aquí precisamente es importante conocer cuándo se está violentando y qué es lo que se hace precisamente para combatir a estos fenómenos, estos delitos, ¿sí? ¿Cómo se puede evitar ser víctima? Pues para no ser víctima hay que estar muy alertas y muy conscientes de que los perpetradores utilizan métodos ya por ellos muy repetitivos y que les han dado resultado. Lo mencionamos hace un momento, el hacer ofrecimientos de un trabajo bien remunerado, pero con la condición de salir del Estado. En el caso de las chicas, el ofrecimiento de firmar un contrato con una compañía transnacional que les va a grabar un disco o que van a hacer una serie de modelaje, y las chicas se la creen y le piden permiso al papá, a la mamá, y les dicen: yo voy nada más por una semana, dame permiso, déjame ir, y se aferran a ese permiso, y lamentablemente es la forma en cómo este grupo de delincuentes llevan a cabo y perpetran el delito que estamos comentando. Precisamente este programa, creo yo, que debe de ser más bien informativo, sí, debe de difundirse, abrir conciencia y saber que hay modus operandi de la delincuencia y que precisamente tenemos que estar alerta, tenemos que saber cómo es que trabajan ellos. Hacen promesas de empleo bien remunerados y que les van a hacer realidad esos sueños, ¿no? De salir en una revista, tener un disco o hacer una pasarela, las chicas, ¿no? En el peor de los casos, estos delincuentes secuestran a sus víctimas y las someten bajo secuestro a castigos en donde los condicionan y les dicen: bueno, si quieres que te libere, vas a tener que hacer estas tareas o estas cosas, ¿no? La forma en cómo controlan los delincuentes a sus víctimas es mediante violencia física, mediante violencia psicológica, mediante violencia sexual, ¿sí? Las amenazan con denunciarlas ante las autoridades para que los deporten en el caso de los extranjeros. Y como no traen dinero los extranjeros, pues empiezan a hacer llamadas con sus familiares para que les manden dinero y poder ellos satisfacer su... Es una mafia espantosa. Sí, es una organización totalmente que ha dado resultados, ¿no? Los privan de su libertad, los amenazan
y el hecho es de que es la forma como les ha funcionado, ¿sí? Ahora, en nuestro país, repito, ya hay una ley para prevenir y sancionar la trata de personas, que precisamente tiende a homologar los criterios a nivel internacional y los tratados que se han firmado ante la ONU, precisamente para combatir y erradicar este fenómeno, que no es nuevo y que no únicamente se da en México, se da en todo el mundo. Sí, y precisamente los esfuerzos no tienen que ser aislados, los esfuerzos se hacen en común, se hacen en conjunto. De ahí la importancia de tener esa medición, esos parámetros, de detectar en dónde es en donde se da más, con mayor frecuencia, este fenómeno y poder atender la problemática en un ámbito local. Sabemos que en Tijuana, en Acapulco, son los focos rojos en donde está dándose una mayor incidencia de estos dos delitos y bueno, pues las autoridades han implementado mecanismos para combatir y erradicar estos delitos en esos lugares. ¿Y la sentencia? O sea, quien comete el delito, ¿cuántos años de cárcel? ¿Sabe? ¿Tienes ese dato? Sí. Varía. Es que a nivel federal, precisamente la legislación fue reformada en noviembre del 2014. Originalmente se contemplaban 27 años de cárcel a aquella persona que cometiera alguno de estos delitos. Acaba de aumentar a 30 años de cárcel. Poco. Es poco, sí. Sí. Había una sanción económica de 30,000 salarios mínimos, ahora subió a 60,000 salarios mínimos. Pero una forma es lo que se hace a nivel legislativo de endurecer las penas a quienes cometan este tipo de delitos, y otra cosa es la prevención. Okay. A nivel internacional se trabaja más en la prevención del delito que en estar castigando a los delincuentes. Entonces creo que ese es un mecanismo causa y efecto. Entonces tenemos que tener más educación, tenemos que mostrar más prevención para no ser víctimas nosotros ni las personas que nos rodean. Entonces, no por el hecho de no tocar un tema, nosotros nos vamos a encontrar a salvo, o no queremos escuchar el programa porque es un programa sensible o que lastima a un sector de la población. Yo creo que por el contrario, tenemos que estar alertas, tenemos que prevenirnos, tenemos que saber cuál es la forma, la mecánica como actúan estos grupos delincuenciales y saber que sí existe legislación. El Estado de Jalisco ha homologado esos criterios, ha legislado al respecto e impone sanciones muy severas en el Código Penal. Estamos hablando de la trata de personas. Gracias, Angie, nos felicita por el tema. Excelente. Gracias. Y regresamos en un momentito. Ya estamos de regreso en este último bloque con este tema tan fuerte, tan sensible, pero tan real, que es la trata de personas. Y lo está abordando el licenciado Alfonso de León Mijes. Gracias, y bien, pues, ¿qué se está haciendo? Sí, hay aspectos bien importantes. Te mencioné que hay la ley para prevenir y sancionar la trata de personas. Esta ley previene y sanciona, protege, asiste a las víctimas y repara el daño cuando ya está consumado el delito. Pero también hay personas de la ciudadanía que se organizan, grupos y organizaciones no gubernamentales, y yo creo que es importante destacar el trabajo que realiza una activista ex legisladora de nombre Rosy Orozco. Uh-huh. Ella desde el tiempo que fue legisladora propuso que las casas que fueran incautadas al crimen organizado se utilizaran para dar asistencia y confort a las víctimas precisamente del maltrato que habían recibido.
Actualmente Rosy es la presidenta de la Comisión de Comisiones Unidas para la Trata de Personas y realiza un trabajo muy importante para ayudar a este grupo que ya fue vulnerado en sus garantías, en sus derechos humanos, pero que ella, en unión de otras 85 organismos no gubernamentales, lleva un trabajo realmente importante, sobre todo de sensibilizar a las autoridades y los gobiernos que están actualmente en turno para que armonicen esos criterios legislativos y puedan estar a la par de lo que señala la ley, precisamente que es la que mencionamos para prevenir y sancionar la trata de personas. Entonces, pues sí se está haciendo, todavía falta mucho. Y yo conozco un poco el trabajo de Rosy y es espectacular porque lo hace desde una forma multidisciplinaria, también tiene atención psicológica, médica, legal y sobre todo ha tocado puertas y sabe, como estuvo ella un tiempo de legisladora, sabe perfectamente cómo encauzar esas peticiones de los grupos más vulnerables. Es realmente admirable su trabajo y ella lo ha dicho, es incansable en esta tarea que se echó a cuestas, pero que yo creo que es importante reconocérselo. Claro. Reconocerlo y por lo que a nosotros respecta, pues hacer la difusión adecuada para las personas que nos escuchan, de estar informados, de denunciar, tener esa cultura de denunciar ante las autoridades algo que consideremos sospechoso o bien que de acuerdo con las conductas que hemos estado aquí refiriendo, pues alertar a la población. A los hijos, también a las hijas. La cápsula que comentó, sí es muy cierta. El internet. ¿Con quién están chateando nuestros hijos, nuestras hijas? Los blogs, los correos, el Face, ahora... El WhatsApp ahora, ¿no? Bajo esa identidad que se puede, con esa facilidad que se navega, con esos perfiles falsos que podemos detectar también de algunas personas, es fácil poder ser víctimas de una conducta de este tipo, ¿no? Entonces yo creo que aquí, más que nada, la reflexión sería estar informados, estar atentos, alertar a nuestros hijos para que sean muy cautelosos en el manejo de redes sociales y sobre todo si nosotros advertimos alguna conducta que encaje precisamente con la forma en que operan estas organizaciones de delincuentes, pues inmediatamente denunciarlo. Sí, y que los niños se aprendan a cuidar. Ahorita que estabas hablando me estaba acordando del famoso robachicos, que se usaba como en nuestros tiempos, imagínate, como para amenaza de que te portaras bien, pero sabías que ese robachicos no existía. La Llorona, ¿te acuerdas? La Llorona, pero ahorita sí existen. No, ahorita la Llorona ya tiene miedo salir, entonces hay situaciones que han cambiado, han evolucionado. Y hay que informar a nuestros hijos, mira, pasa esto, ¿por qué no te puedes separar de mí cuando estamos en un supermercado, en una tienda en donde haya gente? Porque sí hay riesgos, o sea, tenemos que informar que sí hay riesgos para que se enseñen, que se aprendan a cuidarse. También las chicas que tienen esos sueños de artistas, bueno, no las dejen ir solas. Ahora, si tienen talento, bueno, pues qué bueno que lo exploten el talento, pero que vayan a los lugares adecuados, supervisados sobre todo por los padres, por la hermana mayor o por alguien que vigile esos pasos que va a realizar la persona. Y bueno, hay formas de cómo poder hacer un blindaje especial y no caer en estas redes que, repito, no son de ahorita, son de hace muchos años, pero que se han ido perfeccionando, ¿sí? Con el internet, con la información, con las redes, con tanta información que existe. Entonces yo creo que uno de los puntos medulares de este programa es alertar y saber que existe legislación al respecto, que hay sanciones severas. ¿Hay algún número anónimo o algo? ¿Dónde pueden acudir? Si están sospechando que alguien está bajo esa situación, ¿qué deben de hacer? Denunciar.
¿Pero a dónde Ante sería? la Fiscalía General del Estado, en la calle 14, zona industrial, o bien a la Procuraduría Social, que está en Avenida Prolongación Alcalde, 1351, edificio C. ¿Hay algún número? Por ejemplo, yo lo que me estoy imaginando es una persona que está sospechando que el vecino, una persona se está dedicando a esto. Hay canales, incluso ahora se maneja lo que es la denuncia anónima. Eso si navegan por internet, lo van a obtener en una forma gratuita, en una forma muy fácil, denuncia anónima, pero yo recomendaría que acudieran ante las instancias adecuadas, que es la Fiscalía General del Estado, ubicada en la calle 14, zona industrial, o bien la Procuraduría Social. Los números de teléfono y contacto vienen precisamente en las páginas principales del gobierno del estado para poder brindar el apoyo a las víctimas de un delito o bien a esos portales de esos dos dependencias del Ejecutivo. Y hablando de teléfonos, licenciado Alfonso de León Mijes, ¿cuáles son tus teléfonos? Porque sé que te das atención. Claro que sí. Mi teléfono de contacto es el 1649-1919. Es línea local. Claro que sí. 1649-1919. Y ahí se pueden comunicar contigo para alguna asesoría. Claro, sin costo alguno, alguna asesoría en materia familiar, una orientación jurídica, algún trámite que estén realizando o que tengan duda, con todo gusto les voy a proporcionar la información que requieran. Pues siempre es un placer, un deleite. Hoy no fue tanto de deleite, pero tenemos que informar, tenemos que abrir los ojos. Claro que sí. Te agradezco muchísimo, esta es tu casa, que platiques con nosotros, Pati, en familia. Gracias, te agradezco y a todo mundo el favor de su atención por estarnos escuchando y muy agradecido como siempre estar contigo compartiendo estos micrófonos. No, y un tema fuerte, un tema doloroso. Sensible, pero real. Sí, pues vamos a seguir tocando, nos queda pendiente el que surgió el día de hoy, que ya diremos a Telma, ¿no? El de tráfico de personas, que es otro tema interesante. Ese nos llevaría otros 2 programas, yo creo. Sí. Pero igual los vamos programando y con todo gusto. Sí, pues ya sabes que eres de casa. Gracias. Eres colaborador. Gracias, muy amable. Y muchísimas gracias a ti, a Nancy, a Jesús, a Angie, a todas las personas que ya se está haciendo este momento algo grato de platicar en familia por WhatsApp, por los teléfonos de cabina. Gracias, chicos. Mañana te recuerdo que el programa es de adicciones en jóvenes con la psicoterapeuta especialista en adicciones Leticia Estrada. Entonces, pues aquí nos vemos y te recuerdo también que si estás interesado en el taller de constelaciones familiares de forma gratuita, comunícate al 36 29 87 80 y quédate toda la tarde en casa, en Radio Mujer. Y a continuación, con Alex Sánchez, Tu Vida en Balance. Un beso, un abrazo. Hasta mañana, al punto de las 4.